Hola, ¿qué tal a todos? Estamos nuevamente aquí en Semana TV y hoy nos acompaña en medio del contexto de las elecciones de Venezuela que se disputarán este domingo el líder opositor y expresidente interino de Venezuela, el señor Juan Guaidó. Señor Guaidó, buenas tardes y un saludo muy especial y muchas gracias por estar con nosotros hoy en Semana. ¿Cómo se encuentra usted y cómo está viviendo este ambiente a puertas de las elecciones? Juan, gracias por la invitación, gracias por ser una voz para los que luchamos por la democracia, por la libertad y por supuesto estar muy pendiente de lo que será el evento el 28 de julio en Venezuela. Fíjate cómo le llamo, evento. Difícil hoy llamarlo elección cuando María Corina Machado está perseguida judicialmente, cuando su entorno está detenido, preso y perseguido, pero a pesar de todo eso, ustedes han visto cómo hemos saltado obstáculo tras obstáculo. María Corina con mucha valentía en las calles de Venezuela, Edmundo González con mucho pundonor, aceptando y asumiendo una candidatura unitaria que para reunificar una vez más luego de la primaria del 22 de octubre a todo un país, en mi caso viéndolos del destierro, del exilio, perseguido político de la dictadura, pero no nos ha detenido para seguir apoyando y ayudando a nuestra gente de cara al próximo 28 de julio, donde sí tenemos la oportunidad de recuperar la democracia, porque pase lo que pase el 28, y cuando digo de esta manera es porque sabemos que Maduro va a intentar arrebatar, va a tratar de hacer trampa, no sería una sorpresa, es una dictadura, pero hoy les puedo decir con certeza que Maduro ya perdió. Maduro se sabe minoría, sus aliados lo están dejando solo. Por cierto, de los pocos que no ha dicho nada, Gustavo Petro, ya incluso Alberto Fernández comentó sobre lo que pasa en Venezuela el 28 de julio. El único que falta, por cierto, es Gustavo Petro. Yo quisiera hablar un poco de estos riesgos que están viendo ustedes como oposición, pero quisiera que nos comentara un poco de cuáles son estos riesgos de que Nicolás Maduro efectivamente se pueda robar las elecciones o pueda no reconocer los resultados a pesar de la amplia favorabilidad de las encuestas que ponen 40 o 50 puntos por encima a Edmundo González sobre Nicolás Maduro. Mira, hoy Maduro no puede ni siquiera robarse la elección por varios motivos. Lo primero, la evidente mayoría que es el pueblo de Venezuela buscando, trabajando y resistiendo por un cambio. Tenemos los testigos, tenemos la movilización, tenemos además lo más importante que es la voluntad de todo un pueblo para lograr un cambio. Ahora, que pudiera Maduro intentar arrebatar. ¿Y por qué lo digo de esta manera y lo diferencio de robarse la elección? Porque, de nuevo, no solamente son 40 puntos de diferencia en cualquier sondeo de opinión. Estoy seguro que el día del 28 de julio va a ser mucho mayor por ese voto que aún tiene miedo en Venezuela, que es empleado público, que está perseguido o se siente amenazado por el régimen de Maduro. Pero a pesar de eso, ya todos lo estamos viendo, ya a pesar de eso Maduro perdió, está derrotado y con él viene entonces una oportunidad de transición, de reconstruir, que sea en paz, en democracia. Y esto depende hoy principalmente de la Fuerza Armada. Esto depende hoy sobre todo de quienes sostienen todavía a Maduro. La declaración de quienes son aliados de Maduro, como Alberto Fernández, como el mismo Lula, son una referencia ya en este momento de cómo se queda solo, incluso a nivel internacional, Maduro. Aunque es difícil confiar en incluso Alberto Fernández o Petro decía una cosa en la campaña, ustedes saben muy bien, de Maduro y luego decía otra siendo presidente electo. Eso es un reflejo, insisto, de lo solo que se ve hoy Maduro, no solamente en Venezuela, sino a nivel internacional. Señor Guaidó, ¿usted qué le pide a la comunidad internacional pues para esta jornada del 28 de julio que pues hay mucho riesgo pues de lo que hablamos de un fraude, de que no se reconozcan elecciones? Mira, si puedo hablar de algo es de precisamente la comunidad internacional. En el 2019, como sabes, reunimos casi 60 naciones que reconocieron el gobierno interino. Han sido muchas las voces que en este momento exigen una elección justa y libre en Venezuela. Ya no lo es, hay que ser responsable en esto, pero tenemos la oportunidad de convertir ese 28 de julio en una solución. No solamente que estén pendientes de la elección, razón obvia, sino que exijan respeto al resultado. Que como decía el mismísimo Lula hace unos días, saber perder. Se puede lograr una transición. Elliot Abrams hablaba, por ejemplo, de otorgar amnistía a Nicolás Maduro. Eso lo decía Elliot Abrams. Pero hay muchas opciones para la comunidad internacional de ayudar a materializar el siguiente paso luego del 28 de julio, que es consolidar una transición en paz, democrática y sobre todo que genere estabilidad en Venezuela, para los venezolanos y en la región. De nuevo, Maduro perdió, Maduro está derrotado. Nos toca consolidar y construir esa transición y que sea, por supuesto, pacífica para que genere bienestar en toda la región. Hablando un poco de esto, lo que usted nos dice, ¿qué piensa que hasta el momento Gustavo Petro no se haya referido al respecto de las elecciones, no le haya pedido a Nicolás Maduro reconocer los resultados en caso de que pierda y se vaya del poder?
Mira, estamos apenas a 5 días del proceso del 28 de julio en Venezuela. Y el gran ausente en el escenario internacional es nuestro principal vecino. Es un país hermano de Venezuela. Y estamos hablando, por supuesto, de Gustavo Petro. Hemos escuchado al mismo Lula, Alberto Fernández, expresidente de Argentina, y a muchas otras figuras. Y hago referencia a ellos dos por evidentemente estar identificados ideológicamente con Maduro. Es momento de que Gustavo Petro sea quien también hable de la democracia. Gustavo Petro fue beneficiario de una sentencia de la Corte Interamericana. Jamás ha hablado de eso con respecto a María Corina Machado o antes los perseguidos políticos en Venezuela. No es momento para negar la situación ni la tragedia que atraviesa nuestro país. Es momento de ponerse al frente y defender los derechos. Gustavo Petro tiene también una responsabilidad, dado que ha sido aval para Maduro en diferentes espacios. No solamente es lo necesario, un mejor relacionamiento entre Colombia y Venezuela, lo que significa la democracia en Venezuela para la paz en Colombia, para la estabilidad, para el crecimiento económico. Un momento entonces de ponerse al frente. Veamos, es decisión de Gustavo Petro. Si te soy honesto, no esperamos nada en este momento del presidente de Colombia, pero tiene 5 días para hablar en nombre de la democracia y del respeto a los derechos. Señor Guaidó, yo quisiera preguntarle qué opinión usted tiene acerca del candidato opositor Edmundo González y de la principal líder de la oposición en estos momentos, que es María Corina Machado. ¿Qué nos puede contar de ellos y qué puede esperar Venezuela en un eventual gobierno en caso de que triunfen las elecciones y efectivamente se termine la dictadura? Mira, me vienen a la cabeza y en el pensamiento muchos términos: valentía, coraje, liderazgo, legitimidad, entre otras cosas. Pero en este momento responsabilidad, en este momento unión. La unidad hoy en Venezuela está representada por María Corina Machado y Edmundo González, quien ganó la primaria legítimamente el 22 de octubre y la dictadura persigue judicialmente y a su equipo de trabajo, y quien hoy asumió la batuta, la bandera, el testigo para lograr llegar a la meta por la que tantos hemos luchado, tantos hemos sacrificado. Sé lo que es estar perseguido, sé lo que es que tu familia esté torturada, tu equipo de trabajo amenazado o en la cárcel, que sean forzados al exilio. Sé lo que es atravesar esa situación, y aquí el llamado es a los venezolanos, más que a Edmundo y a María Corina, a acompañarlos. El 28 de julio no podemos permitirnos la frustración que pretenderá generar la dictadura o el miedo que pretenderá sembrar. Ese día va a depender de nosotros, no de una persona, no de dos personas, de defender los votos, que es nuestro derecho ese día en las mesas y en cada uno de los centros de votación a nivel nacional. Va a depender de nosotros luchar porque sea respetado el resultado. María Corina y Edmundo han hecho un excelente trabajo, y en este momento depende de cada venezolano, de cada ciudadano, hacer respetar ese derecho. Y a diferencia de otros procesos como el del 2019, el 2015 en la Asamblea Nacional, incluso las protestas en Venezuela en el 2017 han sido una y otra vez momentos de sacrificio, esfuerzo, movilización en Venezuela. Ustedes lo han visto, nos han acompañado desde Colombia en cada uno de esos procesos. La gran ventaja de este momento electoral, que muchos han dicho que en dictadura no se vota, pero es que en el momento electoral, y fíjate que no lo he llamado elección desde que estamos conversando, desde que tenemos esta entrevista, es un momento para unificar, para movilizar, para ejercer mayoría, para desafiar a la dictadura, y eso es lo que podemos hacer. Por eso creo que en este momento cargar a María Corina o a Edmundo sería injusto. Creo que en este momento cada venezolano tiene la llave para abrir la libertad de Venezuela, y es defendiéndola. No podemos ser en este momento ni buscar responsables, somos cada uno de nosotros, y es lo que tenemos que hacer de cara al 28 de julio. Hablando un poco de eso, ¿cómo van a hacer ustedes desde la oposición para cuidar esos votos? Porque existe la gran preocupación pues, de que el régimen de Maduro pueda robarse las elecciones, no reconocerlas. ¿Cómo van a hacer ustedes para cuidar cada uno de los votos de los venezolanos que seguramente votarán por Edmundo González? Mira, el factor más importante sigue siendo el ciudadano. Ese día, y lo que ha pedido María Corina, Edmundo y todos lo hemos hecho una y otra vez, y hemos tenido, por ejemplo, cuando ganamos la Asamblea Nacional en el 2015, el reto aquí es defender cada centro, cada mesa. El reto es que el elector vote y quede custodiando y salvaguardando su centro de votación y su mes, resguardando el acta, transmitiendo los resultados. Es decir, no podemos confiarnos en ningún momento, obviamente, solamente de quien está secuestrado por la dictadura, que es el Consejo Nacional Electoral. Eso también lo tenemos muy claro, no somos ingenuos en ese sentido. Hemos aprendido muchísimo de esto. Así que el reto para reflejar el verdadero resultado y la expresión popular en Venezuela va a ser el ciudadano, va a ser cada venezolano que está en este momento y ha luchado mucho tiempo. Lo hemos demostrado en el pasado. Mira, electoralmente
hemos tenido triunfos interesantes, incluso estando en dictadura. El más importante en el 2015, cuando le arrebatamos la Asamblea Nacional a el régimen de Maduro. No nos la regalaron, la ganamos, construimos mayoría, la ejercimos con mucha conciencia. En ese momento construimos unidad, un acuerdo de gobernabilidad parlamentaria en ese momento, y eso tenemos que reflejarlo todo el domingo. La unidad de los partidos, de la sociedad civil, de cada venezolano que va a expresar su decisión de cambio y salvaguardarlo. No es ir a votar y esperar que el CNE, que sabemos que está secuestrado por el régimen de Maduro, diga un resultado. No, es votar, y tenemos que hacer un poco más, como nos ha tocado todos estos años a los venezolanos, que es guardar y verificar que ese voto sea contado, registrado, transmitido y, por supuesto, verificado por nosotros en la oposición. Nicolás Maduro ha amenazado no solo a la oposición, sino a todos los venezolanos, diciendo que en caso que ellos pierdan va a haber un baño de sangre o una guerra civil. Quisiera preguntar al señor Guaidó, ¿usted qué piensa de estas declaraciones que ha dado en los últimos días el presidente venezolano? Mira, no es una amenaza, ya lo ha hecho. Ha asesinado a jóvenes protestando, ha torturado a militares y civiles, los ha torturado hasta la muerte. El caso del capitán Acosta Arévalo, el caso de Fernando Albán, que lo torturaron y simularon suicidio. Ellos mismos lo reconocieron, por cierto, luego de que se iniciara la investigación de la Corte Penal Internacional. Es decir, eso no es una amenaza vacía de la dictadura. Ellos ya lo han hecho en el pasado. Ahora, aquí hay un factor importante en este caso, Juan, que es la Fuerza Armada. Si Maduro está esperando que sea la Fuerza Armada su verdugo, o que sea quien reprima al pueblo de Venezuela, se está equivocando. Se vuelve a equivocar la dictadura, porque esa Fuerza Armada, esa base de la Fuerza Armada, sigue teniendo los mismos problemas que todo venezolano. Así que estoy seguro, Juan, y lo digo también con responsabilidad, lo hicimos durante el 2019, hemos tenido momentos de interlocución importantes, incluso con miembros que sostienen al régimen, a la dictadura, no está dispuesta a disparar en contra del pueblo. Así que esa amenaza, que no lo es, por cierto, de nuevo, lo ha hecho en el pasado el régimen de Nicolás Maduro, de nuevo se vuelve a equivocar. No podemos tomarlo como una amenaza vacía por un lado, pero por otro lado, hago responsable directamente a Maduro si hay un herido, un accidente, y en este caso también las Fuerzas Armadas tienen una gran responsabilidad de hacer lo que pueden hacer el 28 de julio, que a diferencia de lo que pedíamos en el 2019 es mucho más sencillo, y no tienen mucho que hacer, no tienen que hacer nada, tienen que respetar la reacción y la respuesta del pueblo en su deseo de cambiar la expresión popular. Se habla del poder originario, se habla del poder del pueblo, y va a ser expresado el próximo 28 de julio. En caso de que Nicolás Maduro pierda las elecciones como se supone que tiene que ser y Edmundo González triunfe, ¿usted cree que de alguna manera la oposición y este nuevo gobierno debería negociar con Nicolás Maduro algún tipo de amnistía no solo para él, sino para toda la cúpula del chavismo? Miren, ha habido varias referencias a esto recientemente. Hacía mención a Elliot Abrams, que fue enviado especial para Venezuela durante la presidencia del presidente, de la administración del presidente Trump. También hemos escuchado a muchos hablar de la salida, puentes de plata, puentes de oro, cualquier otro mineral que se nos pueda ocurrir. Aquí lo importante en este momento creo que es el bienestar, el progreso de Venezuela, recuperar la democracia. No me corresponde a mí adelantar, digamos, criterios sobre cuáles serían los hitos específicos o que se pudiera ofrecer al régimen, pero sí hemos escuchado tanto Edmundo como María Corina hablar de que una negociación es posible, hablar de que una transición en paz es posible. Así que sí, estoy seguro que si pasa por esa negociación, la posibilidad de una transición efectiva, la recuperación de la democracia, tengan la seguridad que eso va a pasar y se puede lograr. Si Edmundo González es electo y se posesiona como presidente, ¿cuáles cree que deberían ser esas primeras prioridades para los primeros días de este eventual gobierno de Edmundo González? Mira, cada vez que mencionas eso, obviamente se me dibuja una sonrisa en la cara. Estoy seguro que la mayoría de los colombianos pensar en la transición, pensar en la recuperación del país, pensar en no solamente la salud, el alimento, el regreso a casa, pensar en el sistema energético venezolano, en estabilizar la economía, en repotenciar lo que significa el aparato productivo nacional, el sistema energético, obviamente hablando de petróleo y lo que significa esa palanca de desarrollo para Venezuela y el continente. Son muchas las prioridades que tiene Venezuela porque son muchos los problemas, pero va a tener que ver con atender la emergencia humanitaria compleja. Sigue estando presente en Venezuela, seguimos viendo el flujo migratorio, seguimos viendo lo que significan las amenazas regionales en materia de seguridad, no solamente jurídica, que sería obvio para el tema económico, también a nivel de seguridad personal
con la penetración de los grupos armados irregulares en Venezuela, vamos a necesitar ayuda del continente entero y de nuestros hermanos para poder reconstruir, pero va a existir la posibilidad, y tengo la certeza, de encontrar en Venezuela, en los venezolanos, como lo han visto trabajando muy duro en Colombia, muy duro para ayudar a su gente en Venezuela, la posibilidad y el renacimiento de una mejor relación con Venezuela. De nuevo, son tantos los problemas que tiene hoy nuestra gente, los venezolanos, que va a tener que ver, por supuesto, con la situación que ha generado la dictadura en presencia de irregulares y todo el crimen organizado que tiene presencia, y lo sabemos con seguridad en Venezuela, que tenemos que ir día a día. Pero va a tener que ver primero con atender a la gente y luego poder estabilizar un gobierno de transición que responda a las necesidades de los venezolanos y, por supuesto, que pueda llevarnos a recuperar a plenitud la democracia, los poderes públicos. Vamos a tener una elección también seguramente un año después, así que es grande el reto. Somos conscientes de él, Juan, y que lo sepan todos los colombianos también, nuestros hermanos en Colombia, y estamos preparados. Lo que significaron los últimos años en construcción de unidad, en gobernabilidad, incluso desde el Parlamento, desde el gobierno interino, de relacionamiento con la comunidad internacional, también nos ha servido para llegar a este punto. Señor Guaidó, yo quisiera preguntarle personalmente a usted si mañana es electo Edmundo González y se posesiona, ¿le gustaría volver a Venezuela, salir del exilio o ser incluso parte de este gobierno de Edmundo González? Mira, yo fui presidente del Parlamento Nacional, jefe de la fracción de la Unidad, presidente encargado de Venezuela de manera inédita y muy audaz, gracias al respaldo de 60 países y, por supuesto, de los venezolanos, nuestra constitución. Así que mi gran intención es regresar a mi país, sin duda alguna, de manera segura, que lo hagan mis hijas, mi familia, que fue forzada al exilio, millones de venezolanos también en este momento. Y de nuevo, se me dio una sonrisa en la cara porque se abre una oportunidad inmensa para los venezolanos y para el continente entero, de recuperar la democracia en Venezuela. Por supuesto, estaré a la orden de Venezuela, como lo he estado desde muy joven, como lo he estado desde siempre, sin ningún tipo de interés personal. Ya me ha tocado ejercer cargos de que son un honor de vida en cada una de sus etapas. Así que mi mayor intención, y por cierto lo decía el libertador Bolívar, el título de ciudadano sería el mejor, el título de venezolano en libertad, lo cambio por cualquier cargo en este momento. No, nos imaginamos que ha sido por usted un proceso tremendo y que ojalá termine con la dictadura este domingo. Quisiera preguntarle, usted cómo desde el exilio, sabiendo que hay tantos exiliados políticos en Venezuela, ¿cómo están viviendo desde lejos este proceso democrático? Al saber que no pueden estar con las plazas, en la gente, apoyando a María Corina y a Edmundo González. Mira, estar en el exilio es una situación agridulce, sobre todo para un perseguido político, para quien no quiere irse de su país, quien ha sido forzado a irse del país. Agrio porque evidentemente queremos estar en Venezuela, queremos, como decimos en argot popular, pateando calle, acompañando a la gente, acompañando a María Corina, organizando los centros de votación, la defensa del voto, por supuesto pensando en la reconstrucción del país. Pero por otro lado, me permite estar vivo y libre, que cuando se enfrenta a una dictadura como la de Maduro no es poca cosa, para ayudar, para denunciar, para buscar apoyo para quienes están en terreno, para quienes necesitan apoyo en este momento en defender los votos, constituir una mesa de votación, hablando de la defensa del voto, lo importante, para que tengan una idea, una mesa de votación necesita 3 testigos, necesita alimento, necesita estar ahí más de 18 horas en el día, necesita defender el acta, necesita trasladarla. Es decir, una logística inherente a cada voto, a cada acta, a cada centro de votación, a cada mesa. Entonces también nos toca de alguna manera ayudar a toda esta gente que está haciendo lo posible en Venezuela. Quisiéramos votar. Yo no puedo hacerlo el próximo domingo porque me encuentro en el exilio, porque Maduro y su dictadura eliminaron la posibilidad de casi 5 millones de venezolanos de poder participar en ese proceso del 28 por miedo, porque sabía cuál es la expresión de quienes nos hemos ido o nos hemos visto forzados a salir de Venezuela. Entonces, ¿qué estamos haciendo los que nos toca desde afuera? Mira, ayudando a los que están ahí a movilizarse, a ir al voto, a multiplicar el mensaje. No es poco, y por eso agradezco esta entrevista, Juan, llevar el mensaje. Como ustedes saben, la censura, incluso la autocensura, producto del miedo a la persecución en Venezuela, es muy grande. Así que estos espacios en comunicación, en redes, en colombianos que van a ver esto, que tienen amigos venezolanos, en venezolanos que están en Colombia, van a pasar esto, sus amigos en Venezuela a través de las redes sociales, a través del teléfono, es muy importante y muy poderoso. Enseñar cómo votar de aquí al domingo es importante, es decir, cómo participar en la tarjeta de la unidad por Edmundo González también es importante. Ustedes que nos están viendo desde Colombia, tienen amigos venezolanos, le pido que nos ayuden también a hacerlo. Incluso
cada uno que está en cualquier parte del planeta, es un momento para ayudar, colaborar y despejar dudas aquí el 28 de julio. Bueno, este es Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela, que nos acompañó en Semana TV. Muchas gracias, señor Guaidó, por su tiempo y esperamos que se cumpla ese deseo y termine la dictadura este domingo y Edmundo González pueda pasar a ser presidente en una transición pacífica para Venezuela que sabemos que la añora la gran mayoría de venezolanos. Muchas gracias. Cualquier información acerca... Sí, muchas No, gracias, señor Guaidó. gracias a ti, gracias por la entrevista y de nuevo, no es simplemente optimismo, no es simplemente un deseo. Hemos trabajado, hemos luchado. Mi reconocimiento a la resistencia del venezolano, a los partidos políticos, al liderazgo de María Corina, Edmundo, a los colombianos que nos han acompañado en este proceso. De aquí al 28 de julio, no nos dejen solos. Tenemos todavía mucho por hacer en estos 5 días y es un momento clave para todos nosotros. Así que saludos, muchísimas gracias por la entrevista y Dios los bendiga. Bueno, ese es el mensaje de Juan Guaidó, expresidente interino de Venezuela. Le agradecemos mucho por su tiempo para estar conectados con todo este especial sobre las elecciones en Venezuela este domingo 28 de julio. Síganos en Semana y en semana.com. Muchas gracias.